Hola, ¿qué tal estás? Hoy nos toca transitar terreno pantanoso, así que confío en que traigas contigo la indumentaria apropiada. En la portada de Vida Nueva leemos Alerta Emaús y el reportaje a fondo de esta semana viene dedicado al contenido de la nota doctrinal publicado por la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española. En el texto se advierte de ciertos métodos de primer anuncio que pueden esconder algunas prácticas de tipo abusivo. Nos vamos a aproximar a estas realidades, lo cual no está exento de riesgo. Cierta metodología de primer anuncio se apoya y fundamenta sobre un alto impacto emocional, y ya sabes que las cosas del corazón pueden agitarse tanto o más que las olas del mar durante una tormenta. En los próximos minutos nos acercaremos en compañía mutua a la información relativa a la nota doctrinal de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe. Expondremos algunos casos concretos y daremos un par de pensadas al contexto más amplio. Acomódate, que empezamos. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 248º episodio. El podcast de Vida Nueva. Empecemos con la información de base. El pasado 20 de febrero, la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española aprobó una nota doctrinal sobre el papel de las emociones en el acto de la fe. El texto lleva por título Cor ad cor loquitur, que en español se traduce como diálogo de corazón a corazón o el corazón habla al corazón. Esa frase fue el lema que San John Henry Newman escogió cuando accedió a su servicio como cardenal y que a su vez la extrajo de unas cartas de San Francisco de Sales. Este último, San Francisco de Sales, decía que la boca solo habla para los oídos, pero que los corazones pueden comunicarse entre ellos a otro nivel. El documento que lleva este título se plantea como un análisis de la realidad católica española a partir de un cierto resurgir de la fe cristiana entre la gente joven. El texto menciona específicamente a personas nacidas entre mediados de los años 90 y la primera década del año 2000. En Cor ad cor loquitur, los obispos señalan los rasgos de la cultura actual que ha pasado del pienso luego existo al siento luego existo, dando una importancia absoluta y desmedida al instante presente. Una de las claves de lectura del documento reside en que esta característica de las sociedades humanas puede dar el salto hacia la vida de la Iglesia a través de experiencias donde se ponga en práctica un emotivismo religioso desligado del uso de la razón, es decir, donde el pensamiento y el sentimiento estén desequilibrados entre sí. Se mencionan 3 riesgos. 1. La persona queda fragmentada y desorientada, por lo que se deja arrastrar por las emociones del momento. 2. La fe queda condicionada a la intensidad de lo que se siente. Podríamos sintetizarlo como que los chutes de emoción y fervor se consumen entonces como cualquier otra droga. 3. Cuando la dirección de la propia vida queda definida por el estado de ánimo, se genera incapacidad para asumir compromisos que perduren en el tiempo. Además, eso convierte a la cruz en un elemento incompatible con la vida que se lleva. En la cruz hay sufrimiento y desolación, por lo que ésta no tiene cabida y ese fervor religioso queda separado de ella. La nota doctrinal no menciona a ningún grupo en particular, se limita a describir riesgos. Sin embargo, algunos de los elementos que aparecen en el texto enseguida recuerdan a iniciativas concretas. Vida Nueva encuentra paralelismos entre la nota doctrinal y retiros de gran popularidad como Emaús, Efetá o Bartimeo. Un testimonio anónimo que ha participado en este tipo de retiros comparte lo siguiente en sus páginas. Es un bombardeo emocional permanente durante el fin de semana. Si vas con una cabeza y un corazón ordenados, es decir,
Si eres una católica de parroquia con tu vida más o menos estable, te chirría. Pero en cuanto arrastres un problema, sea de soledad, de duelo, de ruptura sentimental, de enfermedad, de crisis familiar o laboral, eres la candidata perfecta para que se genere en ti un reinicio del sistema operativo de una manera brutal y te dejes llevar completamente. Lo que este testimonio comparte con Vida Nueva es precisamente uno de los elementos cruciales del documento Corat Corloquitur. El texto indica que el sujeto emotivista es mucho más vulnerable y manipulable, por lo que ya tiene al menos un pie puesto en el camino que conduce hacia el abuso espiritual o de otro tipo. Los obispos españoles señalan también ese bombardeo emocional al hablar sobre las dinámicas grupales que obligan a los individuos a sentir lo mismo que los demás. Si durante una determinada experiencia alguien no conecta con la euforia colectiva, puede llegar a sentir cierta coacción o desarrollar miedo al rechazo del grupo. De hecho, estas prácticas abusivas son precisamente las que denuncian algunas personas que se han relacionado de un modo u otro con la Asociación de las Hijas del Amor Misericordioso. Recuerda que esta asociación pública de fieles fue intervenida por el cardenal José Cobo el pasado mes de julio por presuntos abusos de poder, conciencia y sexuales. Una madre que considera que su hija ha sido manipulada para ingresar a esta asociación habla con Vida Nueva. Lo leemos de este modo. Los retiros son la principal arma para desnudar emocionalmente a las personas, sean jóvenes o adultas, y comenzar la sutil y efectiva captación. Otra mujer, desde el anonimato, comparte su propia experiencia al recordar su paso por las Hijas del Amor Misericordioso. Una vez que has mostrado tus heridas, te las sobredimensionan, y si no las tienes, te las crean para presentarse como los sanadores, tus salvadores. En el otro lado de este asunto, el grupo de laicos vinculado a las Hijas del Amor Misericordioso defiende su modo de actuar con estas palabras. Algunos medios han vinculado de forma errónea ciertos retiros con presuntas prácticas sectarias. En concreto, Emaús y Efetá son retiros de impacto evangelizador orientados al encuentro con Dios y no son una creación ni responsabilidad exclusiva de las Hijas del Amor Misericordioso. Lo que a veces se presenta como sospechoso, que una persona tras un retiro decida dejar una relación, cambiar de rumbo o reconciliarse con su fe, no es fruto de manipulación, sino una experiencia profundamente cristiana. En un mundo que a menudo no entiende el lenguaje de la fe, puede parecer extraño que alguien tome decisiones radicales desde la oración o el discernimiento. Pero para nosotros, eso no es manipulación, es conversión. La fe, cuando es auténtica, mueve el corazón, las decisiones y la vida. Y eso, lejos de ser motivo de alarma, es la señal más clara de un Dios que sigue actuando. Los obispos españoles señalan en su nota doctrinal que negar las emociones en el acto de la fe sería renegar de la condición humana y que, por tanto, sería algo desviado y contrario a las enseñanzas de la Iglesia. Matizan, no obstante, que el reto será siempre facilitar el encuentro con Dios sin abusar de las emociones, al mismo tiempo que sin menospreciar la fuerza de la fe para suscitarlas. Entre las diferentes opiniones acerca de las Hijas del Amor Misericordioso y esto último sobre el documento Corat Corloquitur, parece que lo que se va dibujando en el horizonte es el proceso de conversión personal hacia una vida más centrada en la fe, en cómo se llega a ese momento, en qué es lo que lo produce y en cuáles son las circunstancias que sobrevienen después. Al hilo de esto, Manuel María Bru, delegado episcopal de catequesis en la Archidiócesis de Madrid, comparte lo siguiente con Vida Nueva acerca de la nota doctrinal.
que igual como existe un extremo de racionalismo, existe también un extremo de emotivismo, y hace referencia directa a que existen nuevas realidades y nuevos métodos de evangelización y nuevas redes eclesiales, las dos cosas en las que pues existe este peligro de una excesiva emotividad y por tanto la falta de perspectiva para que esos impactos emocionales pues puedan ir acompañados de procesos de asimilación más racional y sobre todo procesos de iniciación y de conversión paulatina, no de conversión inmediata emocional, sino conversión que requiere pues un contrastar la vida poco a poco, ir dando pasos para que configurar una vida cristiana. Eso no se hace de la noche a la mañana. Esa distinción de la conversión personal como un proceso y no como un acontecimiento no es una mera cuestión semántica o de significados. Al final lo que importa es la conversión, podrías decirme. Bueno, relativamente. Pensemos por un momento en San Pablo, el apóstol de los gentiles, un perseguidor de cristianos a quien, de camino a Damasco, le sucede un acontecimiento que transforma su existencia. Quedémonos con este dato. Hacia mediados del siglo XII, esta escena era representada artísticamente con Pablo, viajando a pie, tal como puedes ver, por ejemplo, en la Capilla Palatina de Palermo, que se terminó de decorar alrededor del año 1150. Un poco más tarde, sin embargo, empezaron a producirse piezas de arte donde Pablo ya aparece representado a caballo. Luego llega Miguel Ángel y en la Capilla Sixtina pinta la impresionante conversión de San Pablo, en cuyo centro hay un caballo. Y en el año 1600, Caravaggio roza la perfección en su versión de la misma escena, caballo incluido. Total, que los siglos pasan y la sociedad asume colectivamente que San Pablo cayó de un animal de camino a Damasco. Entonces, ¿caballo sí o caballo no? Esa es justamente la pregunta que tiene relación con el episodio de hoy. El discernimiento sobre qué es lo importante en todo este asunto. Porque no es lo mismo, ni por supuesto genera el mismo impacto visual, ver la representación artística de un señor que tropieza mientras camina de un pueblo a otro, que ver a esa misma persona a los pies de un imponente y majestuoso animal encabritado. Y también es relevante el hecho mismo de la existencia del caballo, porque una vez que la idea se ha expandido y normalizado, podría llegar a parecer que sin animal no hubo conversión y viceversa, por lo que se dejaría de lado otro aspecto esencial, la caída en sí misma e incluso el hecho de que se encontraba en movimiento, en tránsito desde un lugar a otro. Aunque, por supuesto, es mucho más cómodo y más inmediato permanecer quieto y esperar a que una luz divina te elija y te arroje al suelo. Llegamos a la mitad del episodio, momento en el que te recuerdo que Vida Nueva trae en portada todo lo relacionado con la nota doctrinal de la Comisión Episcopal de Doctrina de la Fe, pero que no es lo único que contiene en sus páginas. La teóloga bíblica Carmen Bernabé responde a las preguntas de Vida Nueva y expresa cómo el inicio del anuncio evangélico está en las mujeres y, sin embargo, ese querigma ha sido invisibilizado. José Francisco Gomecino Josa desarrolla en el pliego central una exposición acerca de la teología de la prosperidad, que considera el bienestar físico y económico como una bendición divina. Una encuesta a sacerdotes católicos en Estados Unidos revela que tan solo la mitad de ellos confía en su obispo, o que más de un tercio piensa que el sínodo fue una pérdida de tiempo. Estas y muchas otras noticias de primer nivel las encuentras en el número de Vida Nueva.
Para no perderte ninguna de ellas, considera ahora suscribirte y recibirás 47 ediciones anualmente, además de tener acceso digital a las mismas desde cualquier parte del mundo. Para saber cómo hacerlo y tener más información al respecto, visita vidanuevadigital.com/suscripciones. Vamos con la segunda parte del episodio. Seguimos con el vínculo que aparece entre la nota doctrinal de los obispos españoles sobre formas de evangelización que esconden abusos espirituales y los retiros al estilo de Emaús. A este respecto, el delegado de Catequesis de Madrid, Manuel María Bru, comparte lo siguiente con Vida Nueva. Bueno, en el caso de Emaús, creo que se puede decir lo mismo de EFETA, salvando las distancias de uno método a otro, pero que responden a un mismo patrón, a un mismo esquema metodológico, ¿no? Yo creo que suscitan tres interrogantes. Evidentemente, de estos tres interrogantes, el documento hace referencia fundamentalmente a uno de los tres, que es este riesgo de el exceso de emotividad, que lleva a una exaltación de la experiencia o casi más bien de la vivencia. En realidad no estamos hablando aquí tanto en estos testimonios, esta primacía de lo testimonial, de la experiencia, sino de la mera vivencia, que no hay un contraste suficiente con la palabra de Dios, ¿no? Entonces, se trata de una exaltación de la vivencia desde el punto de vista emocional, y este es un aspecto, pero yo creo que hay otros dos aspectos, que es por un lado todo el aspecto de lo que podemos entender que es evangelizar en libertad. Evangelizar en libertad, es decir, no se puede evangelizar de un modo no evangélico. Entonces no se puede evangelizar no tomándose en serio la libertad del evangelizado en todo el proceso de su evangelización, ¿no? En todos los momentos, en todos los inputs que pueda recibir de la evangelización, sea en el primer anuncio, como sea en un proceso de iniciación, y después, bueno, claro, el tema de estos retiros de primer impacto, que yo no me atrevo ni siquiera a llamarlos de primer anuncio, porque a veces solamente es primer impacto, ya que lo que se anuncia no siempre es directamente el evangelio, sino una vivencia, ¿no? de fe. Pero bueno, en todo caso, sin entrar en eso, que es más, tiene que ver con los contenidos, yo creo que no se garantiza, no quiere decir que siempre se conculque la libertad, pero no se garantiza que el método en sí mismo sea un método que salve la libertad, sino que es un método ambiguo que depende de cómo lo uses, pero que da pie que haya una persuasión. Evidentemente son métodos persuasivos. La persuasión en sí mismo no está mal, pero la persuasión coercitiva ya es una cosa muy grave, ¿no? Porque en el fondo es una manipulación y por tanto entra dentro de toda esta horrible tradición en la experiencia eclesial de la manipulación de la conciencia. Manuel María Bru relaciona esas aparentes conversiones con futuros procesos de decepción y de identificar la manipulación de la que se fue víctima. La persona, una vez que ha pasado el trance de lo emotivo, puede caer en la cuenta de todo lo tóxico o negativo que había experimentado y que se le había presentado envuelto en un manto de bondad. En caso de que a estas alturas no conozcas específicamente los retiros Emaús, un par de datos. A mediados de la década de 1970, la estadounidense Myrna Gallagher ideó la creación de un tipo de retiro espiritual con ciertas características distintivas. Primero, Hombres separados de mujeres por entender ella que los sentimientos y emociones son diferentes. segundo, Un retiro basado en parroquia para miembros de esa misma comunidad. tercero, Debía tener una duración e intensidad suficientes para permitir que todos los participantes se conocieran y pudieran abrir sus corazones. Esos son 3 días y 2 noches. Durante ese tiempo se permanece aislado del exterior y tienen mucha presencia los testimonios personales de vida. Otra mujer que ha participado en una de estas experiencias comparte de forma anónima con Vida Nueva lo vivido en ella.
los ojos vendados frente a la pared, después de venir justo antes de un momento de baile y júbilo con la canción Madre Tierra de Chayanne. Es el momento crítico porque ahí te hacen caer en la cuenta de lo mala persona que has sido. Te comparas con las historias extremas que has escuchado y te sientes peor todavía por no valorar lo que eres y tienes. Creo que es en este punto del episodio donde encaja una información que permite agrandar el marco de análisis. A comienzos de la década de 1960, el profesor Edgar Schein realizó un análisis sobre los métodos coercitivos a los que habían sido sometidos soldados norteamericanos por parte de agentes militares de China. Schein describió por aquel entonces un proceso que con el paso del tiempo ha ido recibiendo numerosas actualizaciones, pero que en esencia permanece más o menos igual en cierta manera. Edgar Schein propuso un modelo de coerción dividido en 3 etapas: descongelamiento, cambio y recongelamiento. El descongelamiento o descongelación lo definió como una alteración que producía el agente de influencia sobre el equilibrio interior de la persona, provocando que ésta se moviera hacia la inestabilidad. De este modo, cuando se produce el descongelamiento, la persona que tenía una serie de creencias desea abandonarlas. El segundo paso que describió fue el cambio. Aquí el agente de influencia proporcionaría información, argumentos y modelos para ser imitados o con los que identificarse, orientando a la persona hacia un nuevo equilibrio y hacia el proceso de redefinir los antiguos planteamientos. Tercero y último. Schein hablaba del recongelamiento como una facilitación por parte del agente de influencia de la reintegración del nuevo equilibrio en el resto de la personalidad, es decir, de volver a solidificar los cambios producidos en la etapa anterior. Para ello sería necesario proporcionar determinadas recompensas y un apoyo social suficiente como para que esos cambios se volvieran permanentes. Descongelar, cambiar, recongelar. Reconectando con algunas de las propuestas de primer anuncio o primer impacto a las que hace referencia la nota doctrinal de los obispos españoles, resulta especialmente llamativo si relacionamos las 3 fases del modelo descrito por Schein con lo que podría suceder en aquellas. Cabe preguntarse si cualquiera de las vivencias propuestas en estos espacios encajan con el descongelamiento, el cambio y el posterior recongelamiento. O si acaso existen incluso variantes más modernas, como por ejemplo el love bombing o bombardeado de amor, el aislamiento sutil que termina convenciendo a la persona de que el nuevo ambiente es preferible a cualquiera de los que existían en su vida anterior, o incluso la generación de un vínculo traumático. Esto último se consigue mediante la alternancia entre castigo psicológico y recompensa afectiva. Genero una situación que golpea las emociones y luego otra que las cuida. Golpeo emocional y abrazo afectivo. Golpeo, abrazo. Esta secuencia termina generando una respuesta química en el cerebro muy parecida a la que existe en relaciones con una pareja maltratadora. Por último, otro detalle sobre el que mantener la atención tendría que ver con la fase del cambio en ese modelo de Schein, la reforma del pensamiento. Esto es algo muy sutil y hay que tener un cerebro ordenado para poder percibirlo, porque puede comenzar con un control del lenguaje, por ejemplo utilizando jerga exclusiva del grupo, palabras únicas que no se usan en otros espacios o ambientes. De ahí se puede pasar al control del tiempo manteniendo a la persona ocupada para que a su cerebro no le dé tiempo de hacer el necesario trabajo de pensar, y desde ahí se podría catapultar hacia la anulación del pensamiento individual para aceptar en su lugar el pensamiento colectivo unificado.
Y luego hay otro tercer punto que a mí me parece que es también muy importante, que normalmente estas propuestas de retiros de impacto suelen eludir, y lo hacen de un modo consciente y una opción bien clara, ¿no? No es un olvido, es una opción clara, ¿no? Suelen eludir el que del primer anuncio se vaya a la propuesta de un proceso de iniciación cristiana, de un proceso catecumenal, a un precatecumenado. Claro, yo lo que me di cuenta es que normalmente en el lenguaje que se utiliza en estos grupos y en estas iniciativas se elude expresamente la iniciación. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la iniciación es algo exclusivo en la vida de la Iglesia de donde está la pila bautismal, de la parroquia. Y claro, se quiere eludir el paso por la parroquia. Entonces se habla de que luego haya una formación que lleve a un discipulado, y eso es un engaño, porque la palabra discipulado es muy buena, pero la palabra discipulado, en rigor, el discipulado se alcanza con la iniciación cristiana. Entonces, en el fondo, pasar del primer anuncio a un discipulado, pues es una trampa. En el documento Corat Cor Loquitur, los obispos de la Conferencia Episcopal Española proponen 6 dimensiones fundamentales para ayudar a madurar estas experiencias de primer anuncio. 1. Dimensión trinitaria. La experiencia no debe quedar en una espiritualidad vaga, sino conducir al Padre a través de Jesucristo y en el Espíritu Santo. 2. Dimensión personal. Supone la entrega libre a Dios, lo que a su vez significa aceptar que la fe incluye también la cruz y momentos de oscuridad, no solo de consuelo. 3. Dimensión objetiva. El impacto emocional tiene que aterrizar en el querigma y la doctrina, para lo cual se necesita formación integral continua. 4. Dimensión eclesial. La fe se vive en la Iglesia, en comunidad. Ningún grupo o método debe absolutizarse. 5. Dimensión ética y caritativa. La fe emotiva que no se traduce en obras de caridad, compromiso social y amor por los más pobres es una fe muerta. 6. Dimensión celebrativa. La liturgia se vive de forma comunitaria y sacramental. En el devocionalismo intimista y efectista se pierde la fidelidad a las normas litúrgicas. La realidad concreta en muchos lugares es que este tipo de propuestas de primer impacto han revitalizado la vida pastoral y han sido vistas como el empuje necesario ante unos números que encienden alarmas. Jorge Sierra, delegado de Pastoral de Misión La Salle en España y Portugal, le dice a Vida Nueva que en ocasiones la Iglesia cae mucho sobre la piedra de si algo funciona numéricamente, termina por convertirse en la única opción por la que se apuesta. Y luego eso, traducido a pie de calle, adquiere otros matices algo más inquietantes. Jorge Sierra se lo dice así a Vida Nueva. Esto no es nuevo en la Iglesia. Esto ha ocurrido en las últimas décadas varias veces con otros movimientos y con otros eventos así. Ya ha ocurrido en realidad a lo largo de la historia de la Iglesia. Para mí, sobre todo, el problema está cuando una parroquia, un colegio, un centro pastoral tiene solo un método. Solo tiene una puerta de entrada que además es la única auténtica. O sea, es esta y con adoración al Santísimo, porque esta es la única auténtica. Hombre, nadie va a decir que la adoración al Santísimo no sea una práctica cristiana plenamente válida, pero no creo que sea la única forma, ni sea la más pura, ni mucho menos, sino que habrá muchas otras. Incluso yo te diría que la adoración al Santísimo es más bien de llegada que de salida, es más bien después de un proceso mucho más largo. Pero bueno, entonces sí que es verdad que algunos de estos movimientos, pues como a veces se les ha achatado también a las comunidades neocatecumenales, pues donde entran parece que ya son la única oferta pastoral, la única puerta de entrada, el único primer anuncio, y eso es muy peligroso. Unas décadas antes de que nacieran los grupos de tipo Emaús, surgió un movimiento fuera de la Iglesia que quizás sea interesante pararse un momento a observar. Hacia los años 40 y 50 del siglo pasado, apareció el llamado Movimiento del Potencial Humano,
Fue un fenómeno social que proponía que no hacía falta estar enfermo para mejorar y que la autorrealización era más fácil de alcanzar cuando personas con ideas afines se reunían y buscaban mutuamente el crecimiento personal. A día de hoy y de forma simplista podríamos definirlo como grupos de autoayuda organizados por el centro de interés de las personas. Bien, durante aproximadamente 30 años esta forma de pensar se extendió a ámbitos muy diversos. En el mundo empresarial, por ejemplo, nacieron grupos de encuentro como una herramienta para el desarrollo profesional y el entrenamiento en relaciones humanas. Pero resulta que aunque el movimiento de potencial humano hundía las raíces en la psicología social y humanista, enseguida se adoptó un enfoque metodológico ecléctico que se podía resumir en todo vale. Se implementaron herramientas como psicoterapia grupal, psicodrama, terapia gestal, terapias corporales, teatro, danza y ejercicios de conciencia sensorial e imágenes guiadas. La popularidad creció tanto que al final atrajo perfiles culturales muy variados: profesores, teólogos, entrenadores, artistas, sociólogos. A medida que estos grupos se multiplicaban, el movimiento se fue fragmentando más y más. Cada vez había menos cohesión entre lo que se ponía en práctica. Los grupos se fueron desconectando del rigor científico y de la investigación de la psicología, así que poco a poco el movimiento se transformó en un puñado de elementos aislados. Más que espacios para el estudio científico de la mente humana, funcionaban como una especie de oasis social donde las personas acudían en busca de autodescubrimiento y liberación emocional. Esa desconexión progresiva de la fuente de la que había nacido provocó el derrumbe del movimiento del potencial humano. Después ese hueco fue rellenado por varias alternativas como el movimiento del coaching, que seguramente conoces. Saco a relucir la historia del movimiento del potencial humano porque los grupos de primer anuncio o de primer impacto que han ido saliendo en el episodio corren el riesgo de caer por la misma pendiente que aquel: el secretismo, dar por cierto un todo vale si los números son buenos, o no disponer de las herramientas adecuadas para prevenir e identificar los abusos de cualquier tipo. Todo ello puede provocar con el tiempo que lo que nació en el seno de la Iglesia tenga poco que ver con esta. Aunque, por supuesto, el primer paso para evitar que esto suceda es el desarrollo de la autocrítica. Y en ese punto, querida y querido oyente, con la Iglesia hemos topado. Esta semana han pasado muchas cosas en la Iglesia y en el mundo, y hemos podido saber de ellas en la versión digital de Vida Nueva. Las tienes disponibles en vidanuevadigital.com. Bien, así llegamos al final del episodio. Como te decía al comienzo, necesitábamos un atuendo adecuado porque nos hemos movido por terrenos donde las emociones están exaltadas, y eso siempre los convierte en espacios complicados por el rechazo que en ellos pueda existir a ciertos análisis o informaciones. Confío en que el trayecto haya sido de tu agrado. Si te ha gustado el episodio, es un buen momento para que lo compartas, dejes un me gusta, un comentario o me mandes un correo a podcast@5panes.com, todo junto y el 5 escrito con letras. Por quedarte conmigo todo este rato, te doy las gracias. Nada más. Me despido. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días. El podcast